una situación súper compleja, acumulación de deuda, crédito que se sigue tratando de pagar con más crédito. Bueno, justamente ya lo veía usted en la nota. Está con nosotros Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería de la USACH. Humberto, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros el tema. Y a ver, idealmente que esto se pudiese seguir congelando, que el 2023 pagaran y pagara además una cuota que este alza no fuera repentino de un suácate. ¿Pero eso es real, esa posibilidad? Desafortunadamente no es así, puesto que el mecanismo que se implementó el 2019, producto del estallido social y la alza sostenida que venía experimentando la tarifa, no funcionó de la manera que la autoridad anterior lo planteó. Sí, la tarifa debió haber quedado estabilizada hasta el segundo semestre del 2023, al menos. Pero nadie sabía que iba a haber una guerra, nadie sabía que iba a haber una pandemia, por lo tanto, como los contratos, el precio de la energía está indexado al dólar, esto se disparó, los 1.350 millones de dólares se acumularon mucho más rápido de lo que todo el mundo esperaba. No es que se gastaron, porque no hay un subsidio en ese mecanismo. Lo que pasó fue que nosotros teníamos que pagar 10 y en la práctica pagamos 7. Y esa diferencia en el tiempo se tenía que acumular hasta alcanzar un máximo de 1.350 millones de dólares. Ya, pero qué bueno el punto que haces, Humberto, porque en el fondo, claro, uno ve esto y dice, pero ¿cómo no calcularon bien? ¿Cómo si tenía que durar hasta el 2023 no les cuadró? ¿Qué vamos a hacer? Pero resulta que, claro, fueron las circunstancias, ¿no? O sea, exactamente. Estamos llegando prácticamente al dólar a nivel histórico. Si no me equivoco, el 2006 llegó a 8.70, algo, un poquito más de 8.70. En esa crisis, claro. Y ese es el registro más alto y estamos casi en las mismas. Sí, indudablemente lo que falló en ese momento fue que la autoridad, insisto, de ese momento consideró que el dólar futuro no iba a superar los 720 pesos. Y en ese momento, 720 pesos. Imagínate, o sea, más de 100 pesos de diferencia. Fue una discusión tremenda en el Parlamento respecto a que esa consideración era muy baja, pero indudablemente nunca pensamos que iba a llegar a los 850 y superar ese valor. Ahora, ¿qué se hace a continuación? El Ejecutivo está reaccionando rápido, eso hay que reconocerlo, pero están proponiendo un mecanismo de solución muy parecido, que en el fondo la gente tenga que pagar su deuda y adicionalmente a lo que hay que pagar ahora, están pidiendo otro monto de dinero que también lo va a tener que pagar la ciudadanía. Y en ese escenario considero que no es la mejor fórmula. Directamente debiésemos avanzar en una especie de subsidio que complemente, por supuesto, el aporte de los que consumen más y pagan más a los que tienen más problemas económicos. Ya, pero en el fondo aquí lo que estaríamos viendo por el momento, lo que se conoce hasta ahora, es que seguiríamos teniendo la deuda hasta acá y a lo único que hace es seguir sumándole. Exacto. Y esto de poder aumentar el precio de manera paulatina o poder patear esto para adelante, ¿a esto se le tendrían que sumar intereses también? ¿O sería una cuota fija que se mantendría por consumo solamente y que uno podría ir pagando poco a poco? Son dos cosas. Primero, la ley vigente, que es la del 2019, dice que el monto total hay que pagarlo máximo al 2027. Y por eso el Ejecutivo aceleró el pago de la deuda, puesto que las tarifas iban a subir mucho más si es que se esperaba el 25. Ahora se propone un mecanismo que estira, digamos, el periodo de tiempo hasta el 2032 con más recursos. Pero indudablemente lo que tú planteas no es el problema que tiene este proyecto de ley, puesto que la gente tiene que financiar su propia deuda con más deuda y el Estado en este momento está ausente. Y el elemento que al parecer todavía no se ha puesto sobre la mesa es la ley de servicios básicos. Que la gente que no pudo pagar las cuentas de servicios básicos por COVID tiene hasta 48 meses para pagarlo, en cuota de 48 meses, y justo el grupo que paga está fuera del proyecto de ley actual del gobierno, que no va a tener un alza en la tarifa considerable. Perdón, Humberto, pero así vienen fácil, porque esta cuestión es un pelito en realidad. Nos va a subir la cuenta igual. ¿Crees tú? De aquí al 2032 no va a bajar por ninguna parte. Eso hay que transparentarlo. Directamente no hay forma que baje, puesto que hay que devolver plata. Y más aún, para evitar que las alzas sean tan grandes, se está pidiendo un crédito nuevamente al sector privado, y que eso va a hacer que, adicional de pagar al 2027, vamos a tener que seguir pagando hasta el 2032. Nos encalillamos hasta de taquito, ¿ah? Ese es el problema, porque indudablemente uno puede comprender que el Ejecutivo está haciendo esfuerzos para estabilizar el petróleo, para estabilizar la parafina. Pero ¿qué pasa con la electricidad? La electricidad es casi tan sensible como el agua. En un edificio, si no hay electricidad, el agua no sube. Entonces, estamos en un periodo donde la temperatura baja, necesitamos mayor calefacción y todo sube.
Pero es que ahí, Humberto, ¿sabes qué? Se está sumando, es como de verdad el boicot absoluto, la nube negra arriba. Tormenta perfecta. Sí, porque en definitiva, además viene el invierno, que sabemos que el tema de... Ya ni siquiera pensemos en calefaccionar, pero pensemos en que uno está dentro de la casa y necesitas la luz porque se oscurece mucho más temprano, porque en la mañana, cuando se levantan los niños al colegio, todavía no hay luz día. Exactamente. Por lo tanto, hace más frío, se calienta más el agua, el hervidor, lo que quieras. Todo hace que la luz finalmente suba. Pero si además estamos hablando de un 45%, eso quiere decir que si hoy día pagaba 10, de aquí a que se determine que eso sería así, estaría pagando casi 15. Exactamente. Entonces, el llamado al Ejecutivo es repensar el proyecto pensando en subsidio, pero un subsidio que sea más amplio que la ley de servicios básicos, porque el corte está en los 250 kWh, pero una familia que tiene 2 niños, 3 niños, que está con teletrabajo, consume más de 250 El problema es kWh. cómo lo van a hacer. ¿Sabes por qué? Bueno, ya. De verdad que hay más problemas que en el libro de matemáticas. En serio, se pasó. Si no es pito, es flauta, Humberto. O sea, yo de verdad que incluso decía, en estos momentos que está todo caro, el gas, la parafina, más de 1.000 pesos, la leña, me escribe la gente del sur, también está cara certificada. Y uno dice, bueno, menos mal que la luz no está tan cara, entonces por ahí podemos tener. Tampoco, también va a subir. Ahí hay otro punto que diste en el clavo, que es el uso de la leña. Hay una política de descarbonización y reemplazar el uso de los combustibles fósiles. Sí, pues. Entonces, si reemplazamos la leña, ¿por qué cosa? Por electricidad. Pero si la electricidad sube, ¿dónde está el incentivo a que la gente lo haga? Tal cual. Entonces, hay que repensar la política pública, no volver a cometer el mismo error que se hizo el 2019. En esa época lo comentamos, lo planteamos, que el tema que esto podía fracasar, fracasó en el sentido que no se cumplieron las hipótesis que estableció el Ejecutivo en su momento. Entonces, ahora no repitamos el mismo modelo. Perdón, ¿cuánto tiempo tiene el gobierno para reaccionar y tratar de evitar que esta alza llegue a las boletas de los consumidores? En la formalidad, el nuevo decreto tarifario dice comenzar a regir a partir del 1 de julio. Ahora. Pero ha ocurrido que se retrasa 1 o 2 meses y eso se puede hacer. En el fondo, existe urgencia y esa urgencia está. Pero creo que debiésemos darle una vuelta o 2 vueltas más para pensar en un mecanismo que no nos genere un hoyo profundo en el sector y que la gente no tenga que seguir pagando de aquí a la eternidad. Y hay que transparentar que el efecto de las bajas de las tarifas por la energía renovable no convencionales ya no está. Humberto, y si pensamos pongámonos el mejor de los escenarios dentro de, a ver, si se aplicara un subsidio, este subsidio sería por montos, este subsidio sería por, yo no estoy segura si acá tenemos horarios diferenciados, horas peak de consumo de energía y de luz, digamos, y que sea más caro o más barato. Sé que en países europeos lo hacen y entonces tratar de subvencionar esos horarios en que son más complejos el consumo. ¿Qué va a hacer después de las 6 de la tarde si no hay luz? No va a prender vela. Lo mismo a las 6 de la mañana cuando esté levantándose para empezar el día. Mira, la respuesta es bien sencilla. La tarifa aquí para el cliente residencial, la casa, el departamento, el bazar cerca de las casas, es tarifa plana. No hay discriminación por hora. Si hubiésemos tenido, en este caso, los medidores inteligentes, la situación hubiese sido distinta, pero esa política fue mal implementada, fracasó, nadie quiere hablar de un medidor inteligente y ahora lo que deseamos avanzar es un subsidio, pero a la gente que consuma hasta 350 kWh y quizá ojalá hasta 400, porque ahí hay un gran número de familias de clase media que han sido golpeadas por la familia y que tienen un alto consumo. El límite ahora está en 250, que es el mismo de la ley de servicios básicos, pero en la discusión parlamentaria también se presentó que tiene que ser más alto. Entonces es voluntad política, de todas maneras. Nosotros entendemos el endeudamiento que tiene el Estado en este momento, pero insisto, esto no puede ser un problema que solo se le entrega a la familia, al usuario final, que está complicado con pagar la cuenta final de mes, y decirle, no, usted va a tener que pagar en cuotas de aquí al 2032. En el fondo es como pedirle que compre el pan con una tarjeta de crédito 36 cuotas. Entonces, desafortunadamente, el proyecto en sí responde al problema, pero tiene las mismas deficiencias que el proyecto inicial del 2019 y deja fuera el subsidio, que el Estado en este caso dice ir directamente en ayuda a los beneficiarios, a los más beneficiados, pero recordar también que la figura del subsidio está en la Ley General de Servicio Eléctrico, entonces eso ni siquiera necesita un trámite en el Congreso, sino que simplemente aplicar un artículo que está en la ley. Y la pregunta es ¿por qué no se hace? Puede decir mucha gente, bueno, si no hay que tener una ley especial, ¿por qué no se subsidia este gasto que no le puedes hacer el kit? O sea, pero ahí tenemos un gran problema. No hay plata.
O sea, quedó muy poca plata. Y acá esto lo ha dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel. O sea, el gobierno está con esa situación muy compleja. No estoy defendiendo al gobierno, que quede súper claro. Es una realidad. Porque el espacio para que el señor Marcel mueva la cintura es casi nulo. ¿Por qué? Porque estamos con un proceso inflacionario caballo. Ya sabemos que los precios se han disparado. Aumentar el gasto público en demasía podría hacer que eso tampoco mejore. Endeudar, bueno, pero la gente dice, bueno, pero ¿qué hacemos? No queda el tema del endeudamiento es lo que nos queda en este momento. No queda otra. No queda otra. Hubo que hacerlo para la parafina. Se hizo para el petróleo, para los combustibles. Falta la electricidad. La electricidad, creo yo, en este momento es crucial para la descarbonización y todos estamos pidiendo que usemos cosas eléctricas en vez de combustibles fósiles. Sabes que ahí yo creo que hay una prioridad, pero número uno sí o sí. Acá reciben subsidio los medios de transporte. Más encima un subsidio con el combustible más cochino que hay, que es el petróleo. Oye, ¿qué más necesario que subsidiar a la gente? Es que, ¿sabes qué? Además acá, ¿no se acuerdan? Leo Castillo nos estaba mostrando esta peluquería de las dos Marías, ¿te acuerdas del otro día? Bueno, ¿qué pasa con esas señoras? Con quienes tienen un negocio que dependen netamente de la electricidad, una peluquería entre el ¿cómo se llama? Los secadores de pelo, ya. El agua caliente. El agua caliente que es... No tienen espacio para poner calefón y muchas veces tienen que poner termos eléctricos para calentar el agua. Son más seguros. ¿Qué pasa exacto. con la gente que tiene una dependencia de la energía para poder seguir viviendo? Ya ni siquiera que están los electrodependientes que están en su casa y de solo pensar que hay un aumento de un 45%, de verdad que la angustia debe ser un horror para esa mamá, para ese papá, para esa pareja, ¿no? Por lo tanto, el subsidio aquí debería llegar lo antes posible. Así es. Además, tratar de descifrar para dónde va el asunto, porque si no, el estómago en el cogote ya lo tenemos por tantas cosas que de verdad volver a bajarlo está complicado. Y adicionalmente a esto tenemos el alza de las tarifas, estamos con un decreto de racionamiento, no hay agua, estamos usando mucho combustible fósil. Entonces, desafortunadamente, tenemos un escenario de tormenta perfecta. Y creo que para poder descomprimir un poco el sector, el Estado definitivamente tiene que avanzar en una propuesta de subsidio y un poquito más focalizada que la ley de servicios básicos, porque recuerden que hay 4 años en que las personas van a tener que dejar de pagar lo que dejaron de pagar por pandemia. Entonces, no puede ser que la gente pague sus deudas con más crédito y con más deuda en el largo plazo.